Listo. Pasamos a los ejercicios, chicos, entonces, y comenzamos con la pregunta número 1, ¿sí? Atentos, por favor, a ver a lo que dice. Miren, dice lo siguiente. Si una hormiga hace el recorrido ABCD. Miren, por favor, miren, esto es un retrato de del movimiento de esta hormiga, ¿no? Dice que es ABCD, o sea, quiere decir que la hormiga va a empezar acá. Acá inicia su movimiento, vamos a ponerlo, ¿ya? Acá es el punto de inicio del movimiento. Acá es el inicio del movimiento. ¿Listo? Entonces es de A a B, de B a C y de C a D. O sea, este sería el punto final. Acá termina el movimiento. ¿Está bien? A, B, C, D. De inicio a fin. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcular el módulo del desplazamiento. Chicos, ¿qué necesitamos para calcular el módulo del desplazamiento? ¿Qué necesitamos para calcular ese módulo de desplazamiento? A ver, veamos. ¿Qué necesitamos? La trayectoria. Para calcular el desplazamiento necesitaremos la trayectoria. ¿Qué era módulo del desplazamiento? O sea, claro, el módulo del desplazamiento es primero obtener el vector desplazamiento en sí. Y para obtener el vector de desplazamiento, lo único que tú necesitas es tener las dos posiciones. La posición inicial y la posición final. ¿Sí? Y mira, justo lo hemos trazado acá. Acá está. La posición inicial y la posición final. Entonces, teniendo en cuenta estos dos puntos, este punto inicial y punto final, vamos a trazar el vector de desplazamiento. ¿Cómo se traza el vector de desplazamiento? De inicio a fin. Así, mira. Punto inicial, punto final, chicos, y trazamos al vector de desplazamiento. Ahí está, mira. Esa línea de color amarillo que acabamos de trazar, ese vector, es el vector de desplazamiento. Él es el vector de desplazamiento. Pero bueno, nosotros no necesitamos saber, o no nos piden el vector de desplazamiento en sí. Nos están pidiendo que calculemos su módulo. Claro, entonces ustedes dirán, profesor, hay que restar las dos posiciones. Pero como nosotros observamos, ya tenemos el módulo, mira. ¿Cierto? O sea, ya tienes el módulo. Claro, entonces el módulo es el tamaño que hay, el tamaño o la medida de ese vector. Y ahí observando, él vale 24. Entonces, eso sería el módulo del desplazamiento. Así de sencillo. Profesor, ¿y cómo podemos hacer, o sea, cómo se puede hacer cuando tengamos como puso al inicio, donde se tenían que restar? Claro. Pero eso es en cuanto ustedes no tengan. Por ejemplo, si este es el punto inicial, este es el punto final, este sería el vector posición inicial y él sería el vector posición final. Y él sería el vector desplazamiento, ¿no? O variación de posición, cambio de posición, ¿sí? Entonces, acá recuerda que esto es algo vectorial, pues. ¿Recuerdas cuando hemos hecho el vectorial? No quiere decir, por ejemplo, si él vale 2 metros, él vale 3 metros, no quiere decir que él valga 5 metros. No es así, recuerda bien. Esto es en vectores, no se trabaja de esta forma. Se tiene que buscar los métodos para poder encontrar los módulos. Por eso hemos visto, ¿cuántos métodos hemos visto para obtener resultantes de vectores? Pero en este caso, como nosotros solo queremos la medida de este vector de desplazamiento, solo queremos la medida, entonces solamente comparamos, pues, ¿no? Si este vector de desplazamiento está de este punto A este punto B, y de ese punto A este punto B mide 24 metros, entonces el vector de desplazamiento también va a medir lo mismo, 24 metros. Y se acabó el problema. Eso sería todo, chicos. ¿Está bien? Preguntas, por favor, preguntas, dudas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Dime, dime. Ajá, claro. O sea que se detiene en D, quiere decir que hasta acá nada más llega, ¿no? Ah, no, pues si no se detiene, tú tendrías que seguir buscando cuál es la posición final. ¿Está bien? En este caso, él es nuestra posición final, ¿por qué? Porque se detiene.
Si no se detuviese, entonces tal vez seguiría desplazándose, recorriendo más espacio y tendría que medir todo, porque recuerda que es hasta la posición final. Pero en este caso, la posición final es acá donde justo se detiene. ¿Sí? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta, entonces. Por favor, chicos, pregunten, vuelvo a repetir. A ver, pasamos a la número 2. Dice lo siguiente. Una persona realiza una caminata desde A hasta F, mira. Calcular el módulo de su desplazamiento. De nuevo, chicos, módulo de desplazamiento. Módulo de desplazamiento, entonces solamente tú vas a decir, me están pidiendo el desplazamiento nada más. Entonces tengo que encontrar ese vector. ¿Dónde está ese vector? ¿Cómo se encuentra? Buscando la posición inicial, el inicio y el fin, ¿sí? Y el punto final. Ahí está, mira. Posición inicial, posición final. Listo. ¿Qué hacemos cuando tenemos esos dos puntos? Trazamos el vector de desplazamiento desde A hasta F. Exacto, muy bien. Y como nos piden el módulo, o sea, el tamaño de él, entonces pues busquemos en los datos que nos dan cómo encontrar cuánto mide. Entonces ustedes comparen la medida del vector AF, sería simplemente pues la medida de ese segmento AF. Así es. Y tú vas a comparar y vas a decir, bueno, mira, por acá tenemos un segmento que va desde D hasta E, que vale 7 metros, ¿sí? Pero también tengo un vector que va desde C hasta B, que vale 4. Por lo tanto, si nosotros restamos este 7 menos este 4, lo que vas a obtener es esta medida de acá. Y esta medida equivale justo al tamaño del vector de desplazamiento. ¿Sí o no? Ya está, pues eso sería entonces. Por lo tanto, D vale 3. ¿Sí o no? Vamos a poner L7 menos 4. Ya está, L vale 3. ¿Sí? Entonces lo observamos gráficamente. Para nosotros va a ser mucho más sencillo calcular tanto las medidas de los desplazamientos como el espacio recorrido, porque lo vamos a poder hacer a partir de los gráficos que te dan. ¿Está bien? No vas a tener que plantear otras fórmulas que no sean de lo que observamos en los gráficos. No vas a poder trazar algo diferente. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces estaba sencillo, ¿cierto? Sencillo cómo se calcula el vector de desplazamiento. Bien, sigamos. Pregunta 3. A ver. No, pues no necesitamos. Profesor, ¿qué hacemos con los demás? Con el 5, con el 2, pues no hacemos nada, porque no nos necesitamos para poder encontrar esta medida. Basta, es suficiente con restar este 7 con este 4. Y es suficiente con ellos, ya salió. Con los demás, si son datos pues extras que te están dando y que justo, o a veces se pone como datos distractores para que tú pienses que lo vas a utilizar o que vas a necesitar de ellos, pero a veces no es así. A veces hay datos de más. ¿Sí? No todos los datos que a ti te presenten tienes que usarlo. Usas lo que necesitas, nada más. Muy bien, pregunta número 3. Dice, calcular el recorrido y el módulo de su desplazamiento de la persona desde A hasta D. Chicos, para el recorrido, ¿qué se hacía? Para el recorrido, ¿en qué teníamos que fijarnos? ¿En qué nos fijábamos para el recorrido? A ver, la trayectoria, excelente, así es. Para el recorrido tienes que fijarte la trayectoria. Entonces, por favor, observa la trayectoria de esta persona que va desde A hasta D. Mira, primero pasa por B, luego sube por C y luego pasa a D, ¿cierto? Entonces tenemos que calcular la medida de toda esa trayectoria. Muy bien, profesor, en el paso de A a B, en su trayectoria que hay desde A a B, ha recorrido 3 metros. De B a C ha recorrido 12 metros y de C a D ha recorrido 6 metros. Por lo tanto, el espacio que él ha recorrido sería 3 metros más 12 metros más 6 metros. Y eso te va a sumar 21 metros. ¿Está bien? Eso sería su espacio recorrido. Pero ten en cuenta y vas a notar ahora la diferencia con lo que es el desplazamiento. El desplazamiento ya no necesitábamos la trayectoria. ¿Qué necesitabas nada más para el desplazamiento? ¿Qué necesitas para el desplazamiento? A ver, ¿qué necesitas para el desplazamiento? Eran dos cositas que necesitábamos. Muy bien. El punto inicial y el punto final. Mira, punto inicial acá en la posición A, punto inicial en la posición B. Inicio
inicio del movimiento, fin del movimiento. ¿Listo? Ya está. Una vez que tienes ya tienes ellos dos, mira, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando ya tienes este punto inicial y el punto final? ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a trazar el vector, pues no te olvides, trazamos el vector desde A hasta D. Mira, ese sería el vector de desplazamiento, así es, él es el vector de desplazamiento, ¿sí? Y de él te están pidiendo su módulo. ¿Qué implica pedirte el módulo, chicos? Que te pidan la medida. ¿Cuánto es la medida de él? ¿Cómo podemos hacer eso? Lo vamos a hacer gráficamente, pues observa el gráfico, ¿no? El gráfico te va a poder ayudar a que tú calcules este vector de desplazamiento, su medida. ¿Sí? Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a trazar una paralela de él. Mira, ahí está. Trazo una paralela. Si él vale 12, él también valdrá 12. De este segmento CD, también trazo otra paralela por acá, mira. Si él es 6, él también será 6, ¿sí? Entonces, ahora quiero que observes esta figura que se forma. ¿Qué figura se ha formado por acá, chicos? ¿Qué figura se ha formado por acá? Ajá, muy bien, muy bien. ¿Qué figura es? Es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Ya está, es un triángulo rectángulo. Muy bien. Es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y en ese triángulo rectángulo, ¿qué vamos a aplicar? ¿Qué vamos a aplicar? Claro, recuerda que es un ángulo, tú dirás, profesor, pero no se nota el ángulo recto. Claro, recuerda que como ellos dos son 90 grados, lo especifica cuando trace su paralela, acá también será 90 grados. ¿Está bien? Ahí también será 90 grados. Listo. Muy bien, así es. Vas a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Quién sería nuestra hipotenusa? ¿Quién sería nuestra hipotenusa en el triángulo de Pitágoras? ¿Sí o no que sería este desplazamiento su módulo? ¿Sí? Y entonces dirías, el vector de desplazamiento, ¿sí? Su módulo va a ser igual, o también llamada distancia. ¿Recuerdas que al módulo del desplazamiento le llamamos distancia? Entonces, la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado, que es 12 al cuadrado, más el otro cateto, mira, que ahora no vale solo 3 ni 6, vale 9, ¿no? Porque es la suma de 3 más 6. Sería más 9 al cuadrado. ¿Está bien? Ahí tendrías entonces los dos catetos. ¿Y profesor, por qué se pone raíz cuadrada? Es que recuerda tú que en Pitágoras sería d al cuadrado, pero este cuadrado cuando pasa al otro lado va a pasar como la raíz. ¿Está bien? No te olvides, por favor. Listo, muy bien. Ahora lo demás solo quedaría operar. Saldría 12 al cuadrado, 144 más 81, 225, y su raíz cuadrada saldría 15. Por lo tanto, la distancia es 15. Profesor, ¿pero distancia no es igual a espacio? No. Distancia es el módulo del desplazamiento, ¿sí? ¿Está bien? No te olvides. Vamos a ponerlo por acá. Distancia es igual al módulo del desplazamiento. ¿Ya? Así que eso lo hemos definido también al inicio. Listo. Ahí tenemos entonces, chicos, cómo calcular tanto el espacio recorrido como la distancia, ¿no? O el módulo de desplazamiento. Muy bien. ¿Preguntas, por favor, acá? ¿Alguna duda? Consultas, chicos. Consultas. ¿Ni una pregunta? Ok, está claro, dicen por ahí. Todos, por favor, todos los demás, no solo los que siempre están participando, sino todos. Ya. Ok. Bien, continuamos entonces, está claro, dicen. Sigamos. Pregunta número 4, mira. Te dice lo siguiente, calcular los módulos de la velocidad media, ¿no? Ahí mira cómo lo representamos, y también la rapidez media. Entonces, nos están preguntando por dos magnitudes que hemos definido que no son iguales, que la velocidad y la rapidez son diferentes. Entonces, vamos a recordar, chicos, la velocidad media, ¿de quién depende? ¿O a quién tenemos que encontrar antes de poder calcularla él? ¿Qué necesitamos para poder calcular la velocidad media? Sabemos que ambos, tanto la velocidad como la rapidez, es una comparación con respecto al tiempo. Pero para la velocidad media, ¿qué vamos a comparar con respecto al tiempo? ¿Quién? A ver, ¿qué cosa era? ¿Qué necesitábamos? Y para la trayectoria, seguro, y la rapidez media también. ¿Cuál necesitamos? A ver, ¿para cuál necesitamos la trayectoria? ¿Para la velocidad media o para la rapidez media? ¿Ya? Así es, para la rapidez media se necesita la trayectoria.
se necesita la trayectoria. La trayectoria. Y su medida, ¿no? Bueno, la medida de la trayectoria. Mientras que para la velocidad media, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitamos para la velocidad media, chicos? A ver, ¿qué necesitamos para la velocidad media? El recorrido, pero el recorrido, recuerda que es la medida de la trayectoria. La medida de la trayectoria es el recorrido. O espacio recorrido, ¿no? Para la velocidad media, ya, exacto. Necesitamos un punto inicial y un punto final. Pero si nosotros unimos ese punto inicial y ese punto final, ¿qué cosa es? ¿Qué es? Es la distancia, o sea, el módulo del desplazamiento. Entonces, ahí está, mira. ¿Cierto? ¿Está bien? Desplazamiento, mira, son diferentes, ¿ah? La velocidad media depende del desplazamiento y la rapidez media depende de la trayectoria, ¿sí? O sea, del espacio recorrido. Entonces, vamos a calcular esos dos antes de poder calcular justo el valor de la velocidad media y del desplazamiento. Entonces, ¿cómo hacemos, chicos? Mire, vamos a comenzar con uno, ¿sí? Para calcular la rapidez media, vamos a comenzar con la rapidez media, tú necesitas el espacio recorrido. ¿Cuánto sería el espacio recorrido entonces? A ver, entonces observemos el movimiento de la esferita. Mira, va de la posición A, llega a esta rampa, ¿no? A esta superficie inclinada y sube también por acá. Luego empieza a descender y luego llega a la posición B. Por lo tanto, el espacio recorrido, tú ya lo tienes, muy bien, perfecto. Sería los 6 que hay acá, más los 4 que sube, más los 4 que desciende y los 10 que va hacia ese lado. Entonces tendríamos 6 más 4, más 4, más 10, y eso te daría 24 metros, ¿no? Bueno, vamos a ponerle una medida, no nos dice, vamos a ponerle que sea metros, bueno, ¿está bien? No nos indica, ¿no? Acá faltaría añadir la unidad de cada uno de estos pequeños trayectos, ¿sí? 24 metros. Entonces, por lo tanto, su rapidez media, chicos, ¿cómo se calculará la rapidez media? Tendría que ser este espacio recorrido, muy bien, entre el tiempo que está empleando. Como dice que demora 4 segundos en ir desde A hasta B, entonces sería 24 entre 4, y eso nos estaría dando 6 metros por segundo. Eso sería su rapidez media, porque estamos utilizando el espacio recorrido. Vayamos a ver ahora cómo calcular la velocidad media. Para calcular la velocidad media, chicos, ¿qué necesitamos? A ver, ¿qué necesitamos para la velocidad media? Vamos, ¿qué necesitamos para la velocidad media? Muy bien. Ya necesitamos la variación del tiempo, pero también necesitamos algo más importante que el tiempo, ¿no? Porque recuerda que la rapidez media y la velocidad media, todos se calculan comparando con el tiempo. Pero la velocidad media específicamente lo hace con el vector de desplazamiento. Muy bien. Y para eso necesitamos, excelente, el punto inicial y el punto final. Entonces, el punto inicial y el punto final, ¿cuáles serían? Miren, punto inicial, punto final. ¿Listo? Punto inicial del movimiento, punto final. ¿Qué hacemos con esos dos puntos? No solo lo dejamos ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Trazar el vector. Muy bien, excelente. Trazamos el vector. Mira, mira, ese vector de color amarillo es el vector de desplazamiento. ¿Y qué necesitamos de ese vector de desplazamiento? ¿Qué necesitamos de él? ¿Qué necesitaremos de él? Su módulo. Así es. Necesitamos su módulo o su tamaño. Entonces vamos a calcular cuánto vale él. Entonces, mira, mira, mira. Si tú te das cuenta por acá, vas a decir, profesor, esto vale 6 hasta acá. Y él vale 10 hasta acá. Entonces solamente te faltaría saber cuánto mide él. Ajá, muy bien, por ahí ya se dieron cuenta, ¿cierto? Muy bien. Ahí va a entrar ya tu análisis geométrico, ¿cierto? Vas a observar este triángulo, él vale 4, él vale 4, él tiene 60, pero él es un triángulo isósceles, porque estos dos lados son iguales, entonces él también valdría 60, ¿sí? Pero si él vale 60, serían 120. Para 180, faltaría él que también es 60. Y ahí tienes, o ya te darías cuenta que este es un triángulo equilátero. Si es equilátero, él es 4, él es 4, él también, ¿cuánto tiene que ser, chicos? ¿Cuánto tiene que ser él también en un triángulo? 4, así es, perfecto. Y ya tienes entonces, ya puedes calcular el tamaño del vector de desplazamiento.
¿sí? El módulo del desplazamiento, o también llamado distancia, no te olvides, sería 6 más 4 más 10. ¿Cuánto nos da eso? 20. 20. Él sería el módulo del desplazamiento, o también, llamada distancia, ¿sí? Ahora, como queremos calcular la velocidad media, tenemos que comparar esta distancia con respecto al tiempo. O sea, sería simplemente 20 sobre 4 y te daría 5 metros por segundo, y ahí tendrías la respuesta tanto para la rapidez media como para la velocidad media. ¿Está claro, chicos? A ver, preguntas, por favor, dudas, si es que hubiese. Ya, ok. Los que siempre responden, chicos, están diciendo, pues, todo claro, ¿no? El cuatro, vuelvo a repetir, el 4 es del tiempo, mira. A ti ya te dan el tiempo porque dice que demora 4 segundos en ir de A hacia B. ¿Listo? De ahí sacamos el tiempo. ¿Sí? ¿Cuál partecita? ¿Cuál partecita? Para la velocidad media. Ya. A ver, para la velocidad media vuelvo a repetir, ¿qué necesitábamos para la velocidad media? Necesitábamos lo que era el desplazamiento, ¿no? A ver, vamos a repetir esa partecita. Ya está. Para el desplazamiento, para la velocidad media necesitamos el desplazamiento, ¿cierto? Y en el desplazamiento, ¿qué necesitamos? O sea, ¿cómo trazamos el desplazamiento? Que es un vector. Necesitas el punto inicial y el punto final. Punto inicial y punto final definen al vector de desplazamiento. ¿Cómo se traza? Nada más. Desde el punto inicial trazamos un vector hacia el punto final. Ahí está, mira. Ahí está. ¿Listo? Eso sería su vector de desplazamiento. Pero no queremos al vector de desplazamiento en sí, queremos a su módulo, a su medida, al tamaño que él tiene. Entonces, observando del gráfico, ya nos dan de dato que desde acá hasta acá vale 6 y que desde acá hasta acá vale 10. Eso es nuestro dato. Pero te faltaría calcular cuánto vale él, mira. Si tú tienes esta medida, ya lo vas a añadir al 6 y al 10 para poder tener el tamaño del vector de desplazamiento. ¿Está bien? Listo. ¿Cómo calculamos esa medida? Bueno, veamos nuestro gráfico. Veamos el gráfico. Acá tienes 4, acá tienes 4. En un triángulo, eso te hace recordar a un triángulo isósceles, ¿sí? ¿Listo? Si es un isósceles, estos dos ángulos tienen que ser iguales. Quiere decir que él vale también 60. 60, 60, y estaríamos diciendo que es un triángulo isósceles. Pero también puedes completar el ángulo que está arriba. 60 más 60 es 120, para 180, que es la medida de todo triángulo, él valdría 60. Esta parte ya es una parte geométrica, ¿no? Eso ya no es parte física, ya eso tú lo conoces. Entonces, acá te vas a dar cuenta que es un triángulo equilátero. Si él es 4, él es 4, él también tendría que ser 4. Y entonces ya podrías calcular el módulo del desplazamiento, que sería 6 más 4 más 10. Esto te daría 20. Pero como te piden la velocidad media, tendrías que comparar este 20 con respecto al tiempo, ¿sí? Y dividiendo 20 entre 4 sería simplemente 5 metros por segundo. ¿Por qué el 4? Porque el tiempo que te dice que va de A a B es de 4 segundos, es el tiempo que demora. ¿Está bien? Listo. Ahora sí, ¿no? Ok, ok. Ya, muy bien, perfecto. Ahora sí, entonces está claro, chicos. Pasemos al siguiente ejercicio. Pregunta 5, miren, por favor. A ver, te pide algo parecido, ¿no? Te dice calcular los módulos de la velocidad media y la rapidez media desarrollada por el móvil si se demoró 6 segundos. Mira, te da el tiempo que demora en ir desde A hasta B, parecido al ejemplo anterior. Entonces, calculemos los dos. Rapidez media primero. ¿Qué necesitamos para la rapidez media? ¿Qué necesitamos para la rapidez media, chicos? A ver, por favor, escríbelo ahí. Ya sabes que no solo necesitas escribir, puedes utilizar el audio también. Muy bien. Necesitamos el recorrido, así es, el espacio recorrido. Entonces, para ello, observa la trayectoria del movimiento. El cuerpo ha llegado a esta posición y luego ha empezado a subir, ¿sí? Luego se ha ido a la derecha de nuevo, mira, acá ha hecho 5, acá ha hecho 3, acá ha hecho 5 y luego hacia abajo ha hecho 3 de nuevo y luego ha llegado a la posición B, que sería 8. Por lo tanto, sería 5 más 3 más 5 más 3 y más 8. Y eso te está dando 24 metros. Muy bien, perfecto. Ya tenemos el recorrido. Y como queremos calcular la rapidez media, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Comparamos
este espacio recorrido, ¿entre quién? ¿Entre quién se compara ese espacio recorrido, chicos? Entre el tiempo. Muy bien. El espacio entre el tiempo. Y por lo tanto saldría 24 entre 6. ¿Y eso cuánto nos daría? 4 metros por segundo, ¿sí o no? ¿Está bien? Excelente, así es. Y esto sería, chicos, la rapidez media, pero es la rapidez media. Pero no solo te piden la rapidez media, te van a pedir también la velocidad media. Profesor, ¿cómo calculamos la velocidad media? Bueno, recordarás, necesitamos 2 puntos, pues. Necesitamos el punto inicial y el punto final. Nada más. Para la velocidad, para el desplazamiento, tú necesitas punto inicial y punto final. No te va a interesar por dónde está yendo este móvil. No importa si está yendo en línea recta, no importa si va en zigzag, no importa. Solo importa punto inicial, punto final. Y de esos 2 puntos, unirlos para obtener el vector de desplazamiento. ¿Listo? Para obtener el vector de desplazamiento, que es lo primero que necesitamos para calcular la velocidad media. Entonces, ¿tú qué vas a decir? Que necesito calcular el vector de desplazamiento, ¿no? O sea, su módulo, que es la distancia. Entonces, eso sería, por acá, miren, observen, el vale 5, el vale 8. Profesor, ¿cómo calculamos el de acá? Pues date cuenta, mira esta figura. Es una figura rectangular. Lados paralelos opuestos son iguales. Si él es 5, entonces él también tendría que ser 5 metros. ¿Sí? Él también tendría que ser 5 metros. Muy bien. Entonces sería 5 más 5 más 8. ¿Cuánto estaría dando? 18. Ya tengo el módulo del desplazamiento. Así es. Tengo el módulo del desplazamiento o también llamado distancia. Entonces, su velocidad media, ¿cómo se calcula? Sería esa distancia sobre tiempo, ¿sí? O sea, 18 entre 6. ¿Profesor, por qué 6? Porque dice que demora 6 segundos en ir de A hacia B. Ya, 18 entre 6, ¿cuánto sería? 3 metros por segundo. Y ya tendrías entonces la velocidad media. ¿Listo? Comparen que no es lo mismo rapidez media que velocidad media, ¿está bien? ¿Listos? ¿Preguntas, por favor, acá? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, chicos? Ok, muy bien. Ya, continuamos entonces, está todo claro. Muy bien. Pasamos a la número 6, dice. Si una partícula realiza el recorrido mostrado en 4 segundos, calcular la rapidez media y el módulo de velocidad media. Bien, esto vamos a explicar de nuevo. La semana pasada también vimos, no, perdón. No, disculpen, estoy confundiendo. En este caso, cuando ustedes tengan ello, chicos, no vayan a pensar por si acaso que el móvil se mueve y luego está girando y luego regresa. No, eso no es así. Lo que está pasando acá, lo que representa este esquema, es que el móvil se mueve y regresa en su misma línea, en su misma trayectoria. ¿Está bien? Eso implica, es como un resorte, ¿no? Tú lo estiras y de pronto regresa. ¿Está bien? Esto es algo parecido, ¿no? Pero el gráfico no se aprecia, pero es que si ponemos una sola línea, tú no vas a entender qué ha pasado, ¿no? Entonces tienes que comprender, cuando veas gráfico de esta forma, es que él ha ido, avanzado y ha regresado. Pero todo en una misma línea de trayectoria. Listo. ¿Cómo hacemos para acá? A ver, yo te dije en un inicio, te comenté que para analizar el movimiento mecánico necesitas un sistema de referencia. Y un sistema de referencia está asociado a un sistema de coordenadas. Y ese sistema de coordenadas no necesariamente está donde inicia el movimiento. Mira, el cuerpo está iniciando su movimiento acá, pero sin embargo su sistema de coordenadas está acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos pide a nosotros calcular o realiza una partícula, realiza ese recorrido mostrado en 4 segundos. Calcular la rapidez media y la velocidad media. Listo, muy bien. Entonces, comencemos, mira, comencemos. Teniendo en cuenta, pero eso sí, chicos, por favor, que acá está iniciando, o este es el origen de coordenadas del sistema de referencia. Entonces, ¿qué hacemos para calcular la rapidez media? Para ello necesitamos, ¿qué cosa? El espacio recorrido. Profesor, ¿cuánto recorre entonces este móvil? Mira, pasa de esta posición, acá está la posición inicial. Vamos a ponerle ya. Posición inicial, él se mueve, llega hasta este punto y luego retorna. Acá está la posición final. Acá está la posición final. ¿Listo? Muy bien, ahí está, mira. Posición inicial, posición final. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿O cómo tenemos que entender estas medidas? Esto es como si tuvieras tu regla. ¿Sí? Cuando tienes tu regla, vas a tener medidas, ¿sí o no? Por acá está el 0, por acá tal vez estará el 1, por acá estará el 2,
por acá estará el 3, por acá estará el 4, por acá estará el 5, y así sucesivamente según el tamaño de la regla que tú tengas. Entonces, si por ejemplo, tú ubicas un cuerpito por acá, ¿sí? Y luego lo ubicas tal vez por acá, entonces yo te pregunto, si un cuerpo va de esta posición a esta posición, ¿cuánto habrá recorrido? Ah, profesor, él está en la posición 3 y pasa a la posición 7. Entonces, él habrá recorrido, ¿cuánto habrá recorrido, chicos? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué se tendría que hacer para medir, para calcular cuánto ha recorrido? Así es, excelente. Se tendría que restar 7 menos 3 y eso sería 4. Eso sería el recorrido que tiene. Ah, entonces eso podemos aplicar acá. Claro que sí. Eso lo puedes aplicar ahí, mira. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Vamos a dejar eso por acá. Tienes posición inicial en la posición 2. Tienes posición final acá. Pero él está yendo y está regresando, claro. Entonces puedes calcular tú primero, puedes calcular cuánto hay desde acá hasta acá, ¿sí o no? ¿Sí? Puedes calcular de ahí hasta ahí. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto sería de acá hasta acá, chicos? Del 2 al 18. ¿Cuánto ha recorrido? Ah, muy bien. Nosotros tendríamos que restar ese punto final o esa posición final que vale 18 y quitarle pues la posición inicial que vale 2. Así es. Entonces dirías por acá, él valdría 18 menos 2 y eso valdría 16 metros. ¿Sí? Ahí está, excelente. Y ahora también necesitaríamos cuánto mide desde acá hasta acá. Profesor, restaríamos 6 menos 18. No, pues porque está yendo desde el 18 al 6, está retrocediendo. Igual tendrías que restar 18 menos 6. ¿Cuánto habría acá entonces? Así es, acá habría 12 metros. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Listo, chicos, entonces ya tenemos, mira, para el espacio recorrido, ya tú puedes decir, él ha avanzado 16 metros hasta esta posición, ¿no? Y luego ha pasado 12 metros más. A ver, acá hay una... Ya, un momentito, un momentito. Acá había otra forma, bueno, otra forma de calcularlo es lo siguiente, que tú calcules, que traces también acá, ¿no? Y lo vamos a necesitar, creo, a ver, voy a poner por acá lo que se ha hecho acá. ¿Listo? Ya está, entonces, lo hemos dividido en tres partes. De acá hasta acá, chicos, ¿cuánto medirá? De la misma forma, a ver que ustedes lo han hecho. ¿Cuánto medirá de acá hasta acá? Claro, sí, ahí está. Acá estoy explicando por eso dónde sale el 4. Lo que pasa es que hemos tomado tres partes, porque vamos a necesitar también este punto final. De esta posición sería 6 menos 2, que valdría 4 metros, ¿cierto? Y de acá hasta acá, chicos, ¿cuánto mide? Sería 18 menos 6, y esto valdría 12 metros. Ahí está. Ahí está el por qué sale 4 más 12 y más 12. Ahora sí está claro. ¿Sí? Ahora sí está claro, ¿cierto? Claro, porque si no hace rato dice, profesor, me sale 4, claro. Lo que pasa es que en un inicio yo lo he hecho desde el punto inicial hasta este punto más largo, ¿no? Pero lo estoy partiendo acá, ¿saben por qué? Porque voy a necesitar esta posición final también. Listo, sería 4 más 12, y ya tendrías entonces tu espacio recorrido que valdría 28. Entonces, si yo quiero calcular la rapidez media, ¿qué sería, chicos? Sería ese espacio recorrido sobre el tiempo. O sea, 28 sobre 4. ¿Cuánto es eso? 7 metros por segundo. ¿Por qué metros por segundo? Porque está en metros las unidades, ¿ah? Y porque el tiempo está en segundos. Listo, 7 metros por segundo. Profesor, ¿y ahora cómo calculamos la velocidad media? Ah, para la velocidad media, ¿qué necesitamos? Así es, necesitamos, profesor, el punto inicial y el punto final. Pero ya lo tenemos, mira. Posición inicial, posición final. ¿Sí? Ya lo tenemos, mira, acá está. Posición inicial, posición final. Listo. Entonces, necesitamos, ¿qué hacemos teniendo el posición inicial y posición final? ¿Qué hacemos? Lo unimos, ¿sí o no? Lo unimos, lo unimos, lo unimos formando nuestro vector de desplazamiento. Ahí está. Él sería nuestro vector de desplazamiento, chicos. Pero nosotros necesitamos su módulo, o sea, el tamaño que él va a tener, o sea, la distancia, ¿sí? Y tú ya observaste del punto 2 o de la posición 2 a la posición 6, ahí está, hay que restar. ¿Y esta medida cuánto vale? Mira, vale justo igual a la que tenemos arriba. Por eso es que al inicio lo habíamos calculado desde esa posición inicial a la posición final. Pero si tú deseas, también hubieses hecho todo, ¿no? Sale lo mismo. ¿Listo? Esta distancia vale 4. Vale 4 de la posición 2 a la posición 6. Lo vamos a poner de todas formas acá abajo.
De acá a acá vale 4 metros, ¿sí? Y de acá a acá vale 12 metros. Ya está. ¿Listo? Por lo tanto, la distancia sería 4. Y si queremos la velocidad media, mira, la velocidad media sería distancia sobre tiempo. O sea, sería 4 sobre 4 y eso sería 1 metro por segundo. ¿Listo? Muy bien. Ahora mira, ahora mira. Yo te pregunto, qué hubiera pasado si es que esta esferita, que está acá, hubiese regresado a la posición inicial? Chicos, regresó a la posición inicial. Ya, a ver, vamos a ampliar un poquito esto. Si hubiese regresado a la posición inicial, quiero que me digan cuánto sería su espacio recorrido. ¿Cuánto será su espacio recorrido? Si regresa a la posición inicial, la mira, basta del 2 al 18 y regresa. Claro, tú eres profesor. A ver, en la ida ha hecho 12 más 4, que saldría 16. Entonces, para regresar también tendría que hacer 16, ¿sí o no? Y esto te daría 32. ¿Listo? Y si tú lo calculas él, su rapidez media, ¿cuánto sería? Mira, su rapidez media sería 32 sobre el tiempo que nos dice que vale 4. O sea, valdría 8 metros por segundo. ¿Está bien? Ya, ahora vamos a hacer lo otro. Profesor, ¿qué pasaría? ¿Cuánto sería su desplazamiento o su distancia? A ver, de la posición inicial, mira, va a regresar a la misma posición. ¿Cuánto sería su desplazamiento, o sea, su módulo? Ajá, muy bien. Profesor, no se ha desplazado nada porque la posición inicial y la posición final es la misma. Por lo tanto, su distancia es cero. Y si su distancia es cero, chicos, pregunta, ¿cuánto vale su velocidad media? Profesor, sería 0 entre 4. Así es, y eso sería 0 metros por segundo. O sea, quiere decir que si un cuerpo inicia en una posición y regresa a la misma posición, entonces ese cuerpo puede decirse que no se ha desplazado y que no tiene velocidad. ¿Está claro? Pero tú vas a decir, profesor, ¿pero cómo es posible? Si él ha ido hacia este lado y ha regresado. Yo te dije en un momento, el movimiento de los cuerpos, chicos, está asociado a determinadas características y está determinado lo que nosotros queremos observar. Se dice que el movimiento de los cuerpos es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque va a depender con respecto a quién lo vas a calcular. ¿Está bien? Entonces acá hay un ejemplo claro de que, de que si tú quieres, la rapidez media tiene un valor, pero la velocidad media tiene un valor cero, ¿no? Pero en el gráfico, en la vida real vemos que no es así, ¿no? Que no puede ser cero porque sí se ha movido. Pero es así, porque es relativo. ¿Listo? Bueno, eso es lo que hemos ampliado. Siempre es bueno darle un poquito más, ¿no? Listo, entonces chicos, por acá, ¿está bien? ¿Está claro hasta ahí? A ver, ¿está claro hasta ahí? Continuamos. ¿Continuamos, chicos? Sí, ok, continuamos entonces. Siguiente pregunta, pregunta 7. A ver. Pregunta 7 dice, calcular los módulos de la velocidad media y la rapidez media desarrollada por el móvil. Ah, mira, similar. Hacemos más rápido porque pues ya tenemos, ya hemos visto, tenemos práctica de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces sería, a ver, vamos a poner por acá. Ah, ya. No hay, no hay que hacer. A ver, para la rapidez media, chicos, vamos a calcular la rapidez media. Para la rapidez media. ¿Qué necesitas para la rapidez media? A ver, dime por favor, ¿qué necesitabas? Así es, necesitamos el espacio recorrido. A ver, ¿cuánto será el espacio recorrido por esta esferita? A ver, mira. Él sube, va de A hacia C, 9 metros, y desciende hacia B, 9 metros también, ¿sí o no? 9 metros de subida, 9 metros de bajada. Profesor, ¿de dónde sacó el otro 9? Ah, es que observa, pues. Él es un triángulo isósceles. Si él es 9, por acá también será 9. ¿Sí? Entonces sería 9 más 9, ¿no? Y esto vale 18 metros, ¿sí? ¿Listo? Ya está. Bien, ahora, eh, ya queremos calcular la rapidez media. ¿Qué sería la rapidez media, chicos? ¿Cómo se calcularía? Sería el espacio recorrido sobre quién? Sobre el tiempo, ¿no? O sea, esto saldría 18 sobre 3. Y esto vale 6 metros por segundo. Excelente. Ya tenemos la rapidez media. Ahora vamos a calcular qué cosa. La velocidad media. La velocidad media. ¿Qué necesitamos para la velocidad media, chicos? El módulo de desplazamiento o distancia. Y eso se obtiene teniendo el punto... disculpen, me olvidé. Eso se obtiene teniendo el punto inicial y el punto final, ¿cierto? Y a partir de él
trazar un vector que sería nuestro vector desplazamiento. Ahí está. Y entonces solamente tendríamos que calcular cuánto mide él. ¿Sí o no? Profesor, él es 9, 9. Ajá, es un triángulo isósceles, pero también, si nosotros obtenemos este tercer ángulo, sería 60 grados. Porque recordemos que la suma de los tres es 180. Ah, entonces ahora ya no es un triángulo isósceles, sino es un triángulo equilátero. Y por lo tanto, esta medida de acá también tiene que ser 9 metros. Entonces su desplazamiento, chicos, o su módulo de desplazamiento, su distancia recorrida, va a tener que ser 9 metros, así nada más. Entonces su velocidad media, si tú quieres calcular la velocidad media, sería, ¿sí?, 9 sobre 3, ¿cierto? Vamos a poner qué cosa es la distancia sobre el tiempo. Esto sería 9 sobre 3 y esto te daría 3 metros por segundo. Ya está. Listo. Muy bien. Una más. Muy bien, chicos, ahí está. Sencillo, ¿cierto? Sencillo entonces esta parte. Pasemos, continuemos al siguiente ejercicio. Pregunta número 8. Pregunta número 8, chicos. Pregunta número 8, ¿sí? A ver, decimos. Dice, ¿cuál será respecto al jugador el módulo de desplazamiento del balón una vez que entra en la canasta respecto al jugador? Ya. Miren, acá hay un detalle, acá lo que hay que considerar es, o bueno, acá hay que corregir un poco esto. O sea, hay que considerar que el balón no sale desde la altura de la persona, ¿no? Sino hay que considerar que sale desde el piso. O sea, ahí. Porque si no, este, si no, no podríamos tener en cuenta él, ¿no? O sea, no podríamos utilizar los datos que te dan acá. ¿Está bien? Eso, acá sí hay una pequeña, en el gráfico hay una pequeña confusión. Hay que considerar así. Ahí hay que considerar. Bueno, vamos a completar esto de acá. Así. Eso sería el desplazamiento del balón. Entonces, a nosotros nos están pidiendo acá en el problema que calculemos el módulo del desplazamiento. ¿Qué necesitamos para el módulo del desplazamiento, chicos? ¿Qué necesitamos? Vamos a decir que por acá está el punto inicial. Ahí está el inicio. Y cuando va a ingresar antes de que entre el balón, acá estará el punto final, ¿no? ¿Y qué hacemos con ese punto inicial y punto final? Trazamos un vector. Ese vector que hemos trazado sería el vector de desplazamiento. ¿Listo? Y si tú asocias en la figura, mira, L es 90, ¿sí? L es 90, está Pitágoras, un triángulo rectángulo, excelente. Tú vas a decir por acá, el módulo del desplazamiento va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, ¿sí? Ya está. Entonces tendrías, así es, ya tú ya conoces este valor, ¿no? Saldría raíz de 25 y él saldría 5 metros. E incluso, exacto, puedes aplicar triángulo notable de 3, 4 y 5. Así es. Puedes usar cualquiera de los dos. No te das problema. Yo lo estoy haciendo en forma general porque podemos utilizar pues el teorema de Pitágoras acá. Muy bien, listo. A ver, hasta acá nomás, chicos, o tenemos más, tenemos más ejercicio para hacer. Vamos a hacer uno más. Voy a buscar un ejercicio que está bien bonito para poder hacerlo. A ver, este de acá, ¿sí? Ya, a ver, pero un momentito. Claro que no haya salido lo que necesitaba. Un momentito, por favor, solo voy a arreglar esto. Sí, listo, ya. Hasta acá nos quedamos. A ver, terminamos con este ejercicio. Listo, miren lo que dice. Dice lo siguiente. Un ladrón huyendo de la policía se escabulle por unos callejones. Listo, ahí está. Y va a recorrer de A hacia B, de B hacia C y de C hacia D. ¿Listo? Ya está. Entonces, dice que está escabulléndose y va a recorrer eso. Entonces, ¿qué hacemos? O segunda pregunta, nos dice, si demora 5 segundos, para realizar dicho recorrido, calcular el módulo de la velocidad media del ladrón. ¿Cómo calculamos su velocidad media de este ladrón entonces? A ver, necesitamos velocidad media, pero también podríamos calcular la rapidez media, chicos. ¿Ya? Después, primero vamos a calcular la velocidad media, ¿verdad? La velocidad media.
La velocidad media es lo que te pide. ¿Sí? Velocidad media. Listo. ¿Qué hacemos para calcular la velocidad media? ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Qué necesitamos para la velocidad media, chicos? Para la velocidad media será el espacio recorrido. A ver, revisen bien. Ah, ¿recuerden bien? No, ¿cierto? Para la velocidad media se necesita el vector de desplazamiento y su medida, que sería la distancia. Entonces, por acá, ubicamos, para trazar el vector de desplazamiento, punto inicial, punto final, muy bien, por ahí algunos ya lo han hecho ya, y trazamos, mira, trazamos esa línea o esa flecha, ese vector, que sería nuestro vector de desplazamiento, mira. Cuenta, ahí está, él es el vector de desplazamiento. Profesor, pero no queremos el vector de desplazamiento, necesitamos saber cuánto mide. Ah, entonces vamos a calcular la medida de su módulo. Para ello, vamos a guiarnos de la figura y hacemos un análisis geométrico. Trazamos por acá, ¿listo? Y trazamos también por acá, mira. ¿Cierto? Ellos van a ser paralelos a los valores que tienes por acá. Si él es 6, él también valdrá 6, ¿sí o no? Si él es 12, él también valdrá 12. ¿Listo? Esto es de nuestro análisis geométrico, por favor. ¿Ah? Esto es geometría pura, chicos. Ahí está. Él es un 90 grados porque estamos trazando paralela de él y paralela de él y forman 90 grados. Entonces, 90 grados. Muy bien. Todo él vale 9, él vale 12. ¿Esta distancia cuánto saldría? Ah, profesor, esto lo tenemos porque si él vale 9, ¿sí? Entonces él se podría colocar, podría ponerse, ¿sí o no? Puedes hacer por Pitágoras, lo voy a hacer por el otro método que es el de triángulos notables. Él es 3 por 3. Él es 4 por 3. ¿Listo? Así es, 3 por 3, 4 por 3. Por lo tanto, este módulo del desplazamiento, chicos, ¿cuánto sería? Sería 5 por 3. Excelente. Profesor, ¿por qué está haciendo eso? Chicos, trigonometría. Triángulo de 30 y 60, de 37 y 53. 3 por algo, 4 por algo, 5 por algo. Razones de 3, 4 y 5. Por lo tanto, su distancia sería 15 metros. Esta, mira, ya lo hemos encontrado. ¿Sí? Si no te recuerdas eso, pues haz Pitágoras, no te das problema. También te sale 15. ¿Y ahora qué nos piden? Nos piden la velocidad media. Por lo tanto, la velocidad media sería igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Y la distancia quién sería? Sería 15, ¿cierto? Sería 15, un momentito, sería 15 ¿sobre cuánto? Sobre el tiempo que te están dando. Mira, ¿cuánto dice que demora? 5 segundos, ¿sí? A ver, 15 sobre 5. ¿Cuánto varía eso, chicos? 3 metros por segundo. Y ya está. Eso sería entonces la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Muy bien. A ver, eso sería ya en función a la pregunta, chicos. Pero vamos a hacer algo más. Vamos a hacer algo más. ¿Qué pasaría si en el problema no solo te piden la velocidad media, sino te piden la rapidez media? Vamos a adicionar esto, ¿sí? Para terminar bien. A ver, chicos, si te piden la rapidez media, ¿cuánto sería el espacio recorrido? ¿Qué es lo que tú necesitas para calcular rapidez media? Sería 3, así es, más 12, ¿sí? 3 más 12 que sube y más 6. ¿Cuánto te estaría dando? 21 metros, ¿cierto? ¿Cierto? 21 metros. Y por lo tanto, su rapidez media, chicos, ¿cuánto saldría? Saldría espacio sobre tiempo. Espacio sobre tiempo. Y esto valdría 21 sobre 5. ¿Y cuánto es 21 sobre 5? Así es, 4,2 metros por segundo. ¿Profesor, puede salir decimal? Puede salir decimal. No hay ninguna restricción para que no salga decimal. Y listo, chicos. Ahí tendríamos entonces velocidad media y rapidez. Y sería pues lo último, el último ejercicio.